Historias de terror sobre exploraciones urbanas. 1. El cine de piedra. Me llamo Remy y desde los 17 bajo a las catacumbas de París. Los demás salen de fiesta. Yo, con linterna y botas, me arrastro por túneles donde la ciudad se pudre despacio. Esa noche bajamos tres: Pierre, Cecile y yo. Llevábamos linternas rojas, un proyector portátil y un mapa dibujado a mano que parecía una partitura de jazz. Líneas torcidas, flechas, símbolos raros que alguien había trazado con prisa y obsesión. La promesa era clara: un nuevo acceso, un rumor de un cine clandestino que todavía respiraba bajo la ciudad. El descenso fue fácil: una escotilla de hierro oxidado en un callejón olvidado, una escalera húmeda y un pasillo que olía a moho. El eco devolvía nuestros pasos con un retardo de medio segundo, como si otro grupo nos siguiera de cerca. Pierre abría camino con su calma de perro viejo. Cecile iba detrás dejando marcas de tiza en forma de I. Me dijo: si ves la Y invertida, date media vuelta. Significa que ya te perdiste. Tras más de una hora, escuchamos algo imposible: un zumbido eléctrico. En esos túneles no debería haber nada vivo, y mucho menos corriente. Apagamos las linternas y avanzamos a oscuras, respirando barro, hasta que el pasillo se ensanchó en una sala. Allí estaba: una pantalla improvisada con sábanas tensadas, bancos de piedra alisados, una mesa de proyección y, clavado en la pared, un disyuntor moderno con fusibles intactos. Alguien había estado ahí hace poco. Pierre tocó la sábana, aún tibia. En el suelo había colillas recientes, olor a tabaco negro. La mesa estaba libre de polvo, como si la hubieran limpiado. Detrás, Cecile encontró un túnel estrecho, apenas un agujero por donde arrastrarse de rodillas. Lo cruzamos, con las luces apagadas, hasta llegar a otra cámara. En sus paredes habían pintado murales rojos, escenas de cine mudo, un hombre con bombín perseguido por un tren, un público con máscaras de animales. En el suelo, un rollo de película con una etiqueta a mano: cartelera. Pegué el oído a la roca. Del otro lado se oía música de piano. Avanzamos hasta un balcón natural y, al asomarnos, lo vimos: un teatro subterráneo enorme, con butacas de madera y candilejas encendidas. En las butacas había gente inmóvil, todos con máscaras de perro, de pájaro, de zorro. En el escenario, un pianista con guantes blancos acompañaba una proyección. La película no era antigua. Mostraba a tres jóvenes exploradores, idénticos a nosotros, caminando por túneles oscuros. «¿Ese soy yo?», susurró Pierre. En la pantalla se veía cómo entrábamos a la primera sala, cómo tocábamos la sábana, cómo cruzábamos el túnel. El público enmascarado aplaudía suave, como si celebraran cada gesto. Apunté la linterna a la pantalla. Al hacerlo, mi reflejo alumbró la sala entera. El público rió con entusiasmo. Era como si la proyección respondiera a nuestro presente. Bajamos con cuidado a la platea. Nadie se volvió a mirarnos. El pianista nos dedicó una mirada breve y siguió tocando. En la película, el escenario mostraba justo ese instante: nosotros bajando las escaleras. Cecile se adelantó, se plantó frente a la pantalla y vio su propia silueta recortada sobre su doble proyectado. El público enmascarado se estremeció de placer. Detrás del escenario había dos puertas: una marcada con un triángulo de 3 puntos, otra con una llave invertida. Escogimos la llave. La habitación era un archivo: máscaras colgadas, bobinas, guantes, cuadernos con inventarios y listas de fechas. En un diario se leía: toda ciudad merece su doble. El film se graba desde que abren la trapa. No interrumpir la función. Regresamos al teatro. La pantalla repetía en bucle la escena de nosotros mismos regresando del archivo. Una y otra vez, el mismo gesto. Pierre subió al escenario y tiró de los cables. La luz no se apagó. La proyección continuó, indiferente. El público aplaudió la torpeza como si estuviera escrita en el guión. El pianista dejó de tocar y, en el silencio, se oyó un tic-tac metálico, no de reloj, sino de mesa de edición, marcando cortes invisibles. Las imágenes empezaron a desfasarse. En la pantalla aparecía Pierre subiendo al balcón, y al instante, en la vida real, Pierre subió al balcón. La película mostraba a Cecile poniéndose una máscara de zorro, y ella, sin dudar, se la puso. El público aplaudió a rabiar. Yo los miraba horrorizado, pero entonces la pantalla mostró otra escena: yo huyendo por el túnel de regreso. Me lancé a correr. Atravesé la sala, el pasillo estrecho, hasta volver a la primera cámara del proyector improvisado. Encendí mi linterna. El disyuntor estaba apagado, sin corriente.
En la pared, que antes estaba desnuda, había 2 afiches pegados. El primero anunciaba: Cine de piedra, programa doble. Acto primero. 3 exploradores se convierten en público. Acto segundo. Cuando uno huye, la película cambia de protagonista. Debajo, escrito a mano, estaba mi nombre, Remy. El segundo afiche mostraba un calendario con fechas futuras. Entre ellas, el día de hoy marcado en rojo. Estreno. Me quedé helado. Quise subir por la escalera al exterior, pero la trapa estaba cerrada, como sellada desde arriba. Detrás de mí sonó otra vez el piano. El eco del aplauso volvió a inundar la sala. Comprendí que no había salido, solo había pasado a otra versión de la proyección. La ciudad subterránea me había montado en su película. Al volver la vista, vi mi propia sombra sentarse en una butaca, rodeada de máscaras. Y, en la pantalla, mi cuerpo aplaudía con ellos. 2 millas de silencio. La noche que entramos a los túneles de Cincinnati, el cielo estaba bajo y denso, una manta de tormenta que dejaba caer hilos de agua oblicua y hacía vibrar las tapas de alcantarilla. La ciudad, allá arriba, sonaba a neumático contra pavimento mojado y a las sirenas distantes que siempre mienten. Suenan urgente aunque casi nunca van hacia ti. Nosotros tampoco íbamos hacia nadie. Íbamos hacia un hueco en la historia. El metro fantasma, esas 2 millas de ladrillo y bóvedas inacabadas bajo Central Parkway que prometieron movimiento y solo aprendieron a guardar silencio. Éramos 4 y cada uno iba por algo distinto. Marcus, compacto y confiado, tenía dedos que habían aprendido todas las cerraduras sin preguntar por qué. Lena llevaba fotos en la cabeza antes de tomarlas y un flash silencioso que parecía hecho para pedir perdón. Alvarado, a quien todos llamábamos Doc aunque no curaba nada, iba con un manojo de fotocopias plastificadas. Planos de 1922 y 1923, cartas de ingenieros a concejales, anotaciones al margen con tinta azul que se corría bajo la lluvia. El tipo de papel que absorbe años. Yo iba por el sonido. Desde niño escucho la ciudad con el cuenco de la mano, busco los puntos donde el ruido se junta como si alguien hubiera pegado con cinta las capas del tiempo. Me había puesto como tarea encontrar, en ese túnel sin trenes, la resonancia específica del proyecto que nunca fue, el eco de lo que se planeó pero se canceló entre broncas, deudas y un mundo que eligió otros carriles. Entramos por una boca de servicio detrás de un edificio de ladrillo con ventanas tapiadas. La tapa tenía candado municipal y un número pintado con stencil que empezaba con PW, Public Works y terminaba en óxido. Marcus no habló, respiró, rebuscó, y en 2 minutos el candado fue un recuerdo. El aire que salió de la escalera olía a mezcla imposible, barro viejo y metal recién lavado. La tormenta colaba gotas por la boca abierta. Cayeron en la escalera formando un compás irregular. Yo conté. No sé por qué siempre cuento, quizá porque solo confío en las cosas que obedecen a un ritmo. Abajo, la luz de nuestras linternas hizo el gesto de siempre. Una elipse blanca que se estrecha al moverse, un anillo de polvo que baila. Los primeros pasos suenan igual en casi cualquier túnel. Luego, cada lugar enseña su acento. Este tenía uno raro. Devolvía los susurros como pasos y los pasos como respiración. Caminabas y te parecía que alguien, un medio segundo después, inspiraba con tu pie. Bóveda de ladrillo, muros que alternaban el rojo con manchas negras donde el agua había hecho su propia cartografía, columnas numeradas con pintura yaída. Doc miró su plano, comparó, hizo ese gesto de profesor que segura el papel con el pulgar para que el mundo no se le escape, y dijo: si no cambiaron mucho, en 12 minutos deberíamos topar con un desvío ciego a la derecha. Era un inicio de pozo de ventilación que quedó a medio cavar. Nos movíamos en formación sin decirlo. Marcus al frente, yo a su hombro izquierdo poniendo recta la línea de luz, Lena abreviando los detalles a través del visor, Doc cerrando con su murmullo de fechas. En el piso había marcas de tiza muy viejas, flechas hacia ninguna parte. Los exploradores siempre quieren guiar al que viene después y olvidan que nada permanece. A veces se veían placas de hierro con códigos municipales. W12, F3, números que tal vez quisieron ser sistema y quedaron crucigramas. Llegamos al desvío ciego y no lo era. A la derecha, a la altura de la cadera, una puerta de acero con bisagras nuevas brillaba como una lengua húmeda. No parecía obra de un coleccionista de ruinas ni de un vagabundo con herramientas. Esto era reciente y municipal, o recentísimo y de alguien que conoce lo municipal. Tenía un candado industrial enorme, de esos que suenan a campanas y los golpeas.
Solo que este no habría sonado. Entre el arco y el cuerpo habían colocado una funda acolchada, como si temieran despertar algo. «No quieren ruido», susurré. «Pues les daré silencio», dijo Marcus, y su estuche negro nació en su mano como una flor eficiente. Lo vi trabajar de cerca. La llave de tensión, el giro que no era un giro, una respiración contenida, el clic sordo. La puerta se dio con un suspiro. Adentro, el olor cambió de inmediato. El túnel tiene siempre un aliento de cosas muertas. Ahí dentro olía a metal limpio, a cables recientes, a un tipo de polvo que todavía no ha aprendido a quedarse. Era un taller. Bombillas LED colgaban como pequeños soles prácticos. En la mesa de trabajo había guantes, un soldador con la punta limpia, un rollo de cinta que parecía nuevo. Contra la pared, 2 trajes grises con capucha, bien colgados, y un tercero doblado sobre una silla. Arriba, un plano de la ciudad con líneas rojas que ataban puntos como una constelación, bocas de alcantarilla, estaciones de telefonía, cruces donde el asfalto siempre se calienta más. En una caja, alineados con cuidado, había 5 auriculares de conducción ósea, esos que te dejan los oídos libres y te hablan por los huesos. Todos tenían el logotipo tapado con cinta negra. En una esquina alguien había escrito con marcador indeleble: Q-Signal/enero. No pude evitarlo. Tomé uno. La diadema apoyada sobre los temporales, un clic. Al principio no escuché nada. Luego entendí que sí, que escuchaba algo muy preciso. La nada filtrada. El ruido del túnel se había ido como si alguien le bajara el volumen al mundo. Quedó un silencio presurizado que te vuelve consciente del flujo de sangre. Di un paso, y ese paso sonó en mi cráneo 2 veces. Primero al tiempo de mi pie, y luego una copia más baja y templada que parecía venir de un segundo que aún no había pasado. «Di algo», le pedí a Marcus. Él, sin soltar su risa educada, dijo: «Algo». Lo escuché en 2 pistas. La voz que decía algo y la voz que, 10 o quizá 12 segundos más tarde, volvía a decir algo. Quité los auriculares. El mundo recuperó su caos de goteos y brisa subterránea. Los puse de nuevo. La segunda voz, la tardía, añadió otra frase: «No abras la segunda puerta». «¿Qué?», preguntó Lena. «Nada», mentí. «Está zumbando una máquina de aire». La segunda puerta estaba al fondo, casi oculta por 2 paneles metálicos con pegatinas de precaución que ya nadie lee. Era más delgada que la primera y tenía un letrero oxidado que rezaba Ventilation No Pass. Por el suelo corrían canales con cables que desaparecían detrás de ella. Marcus no necesitó que se lo pidieran. El impulso de abrir forma parte de su forma de estar en el mundo. Sus dedos eran una coreografía. «No la abras», alcancé a decir, ahora sí en voz alta. «¿Desde cuándo respetamos carteles de ventilación?», dijo, sin ironía. Sentí que mi cuerpo tenía 2 tiempos. El que decía «no la abras», tarde, y el que miraba cómo el gancho del candado se entregaba al primer giro. La puerta se abrió a un espacio más alto. Y el túnel dejó de ser una ruina. La sala era una estación que alguien había devuelto al presente. No para personas, para pruebas. En las paredes, cámaras térmicas con capuchas contra el polvo y micrófonos parabólicos montados en rieles. En el andén, marcas de cinta con coordenadas escritas a mano. Números que solo importan a quien necesita repetir exactamente un gesto. Colocadas en ángulo, 4 placas rectangulares empotradas en el suelo, como cajas de resonancia. En el techo, una red de sensores que me habría parecido ciencia ficción si no hubiese leído, años atrás, un artículo sobre acústica de infraestructuras y modos de vibración. «Esto no es un escondite», dijo Doc, con un brillo que extrañé en sus ojos. «Esto es un laboratorio». Lena no preguntó. Empezó a fotografiar en ráfagas cortas, como recortes de un tejido que quería recordar con precisión. Yo me apreté los auriculares contra el cráneo hasta que el material pareció buscar el hueso. Al principio oí el mismo silencio amplificado, pero la estación tenía su propio idioma. La Q-Signal, llamémosla así, ya que alguien le había dado nombre, filtró el mundo de modo que el goteo se ordenó en patrones regulares, la vibración de los cables quedó separada del murmullo del agua, y la distancia se volvió una doma del eco. Entonces, entre capas, apareció texto, o algo que mi cabeza tradujo como texto. Primer ensayo humano. «¿Qué oyes?», preguntó Lena. «Mensajes», dije, y me oí como si lo dijera desde 2 bocas. Marcus, mientras, había encendido una de las placas con un interruptor lateral. Su bota la tocó sin querer y el suelo respondió como un diapasón inmenso. Lo vi avanzar 2 veces, una apenas antes de moverse y otra cuando ya lo había hecho. Lena juró en bajo, subió la ISO y disparó.
En su pantalla no se veía nada extraordinario. Marcus era uno. Pero en mi cráneo era doble. Creí marearme. Me agarré a la barandilla que separaba el andén del vacío. Doc, que había sido el más escéptico con mi oído, habló en voz igualmente baja, como quien teme despertar al ladrillo. Esto mide cómo responde la ciudad cuando le metes un tren que no existe. Vibración por impulsos, retorno, fase adelantada y atrasada. Es un interferómetro con gente. No lo supe entonces, pero esa definición haría que luego, al escuchar nuestros audios, quisiera quemarlos. Porque unos segundos después la luz cambió de temperatura, no se apagó, se volvió más fría, más exacta, y una valla al fondo, a la altura del techo, empezó a parpadear en una cadencia que se volvió indiscutible. Puntos y rayas. Morse, dijo Marcus. ¿Quién coño? Cayó. El portón del lado opuesto del andén se deslizó hacia arriba, suave como un ascensor bien aceitado. Lo que entró no era un tren, pero lo parecía. Un esqueleto de vagón, una estructura sin piel, con motores que no hacían el ruido de ningún motor que yo haya oído. Se detuvo frente a nosotros como un animal que te olisquea. En el lateral se encendió un panel pequeño con texto blanco sobre negro. Prueba 13. Si hubiera sido un truco, alguien habría hablado por un altavoz. Si fuera un montaje turístico, alguien habría aparecido con un casco. Nada. En cambio, en el extremo del andén, junto a un poste, surgió una persona con traje gris como los colgados en el taller. Llevaba una linterna frontal apagada y una pizarra blanca en la mano. Nos miró con una calma intolerable. En la pizarra había escrito: no existen. Levantó la pizarra. Nos dio tiempo de leer. La giró. Debajo había otra frase: muévanse exactamente como ahora. Un segundo de estupidez, otro de pánico. Yo, con los auriculares clavados, oí de nuevo la voz tardía de Marcus. No abras la segunda puerta, ahora como una constatación absurda, como el eco de una broma. En la sala, el portón del vagón esqueleto emitió un zumbido. Mi pie derecho, por razones que entonces no entendí, buscó la línea blanca pintada en el suelo. Marcus alzó la mano como la había alzado antes, Lena encuadró, Todd consultó el papel. Cada movimiento vivido se convirtió en un metrónomo. Debíamos imitarnos a nosotros mismos, repetir el gesto con exactitud de nota. El técnico, no sé cómo nombrarlo, así que le diré técnico, se apuntó con la linterna a los pies y trazó un círculo en el suelo con tiza, rápido, casi impaciente. Señaló el círculo, luego a Marcus, y luego hizo un gesto de otra vez. Entendí. Necesitaban que la sala viera, al mismo tiempo, nuestro paso en versión adelantada y en versión atrasada, para poder colapsar ambas en un registro. O, dicho de otra forma, este lugar trabaja con nuestras repeticiones. El panel del vagón cambió. Sincronía alcanzada. El portón se cerró. La valla dejó de parpadear. El técnico bajó la pizarra, borró algo con el dorso de la mano, escribió sin mirar: gracias. Luego hizo un gesto de saludo que, curiosamente, no nos invitaba a acercarnos ni a huir. Era un gesto de museo. Esto ha sido todo. Me quité los auriculares. El túnel se hizo grande y vulgar de golpe. Lena bajó la cámara y exhaló un wow que solo ella puede pronunciar sin que suene pretencioso. Marcus se rascó la nuca. Doug guardó las fotocopias como si fueran un animal vivo. Miré mis manos. Me temblaban como cuando tocas una valla electrificada sin querer. ¿Lo grabaste?, preguntó Lena. Todo lo que se podía, dije, golpeando la petaca de audio en mi bolsillo. No era verdad. Lo importante no lo había grabado la petaca, que escuchaba el aire. Lo había grabado mi cráneo, que escuchaba la suma de dos tiempos. Y solo me di cuenta días después, cuando me senté a limpiar las pistas con auriculares normales y apareció algo que no había estado allí antes. Una segunda conversación, en paralelo a la nuestra, nombrando hechos que todavía no habían ocurrido. Era una pista gemela, apenas desfasada, en la que discutíamos qué hacer con el material. Marcus insistía en que lo publicáramos como una exclusiva. Yo decía que no debíamos, que la ciudad necesitaba estos pasos para calibrarse. Lena preguntaba en qué nos había convertido esa noche. Doc, seco, respondía, en partitura. No quise creerlo. Volví a la primera pista y, como si quisiera demostrarle al mundo que se había inventado un doble que nadie le pidió, noté otra cosa. A los 23 minutos, entre mi voz y la de Lena, se coló un sonido de frenado metálico, prolongado, el que hace un tren al detenerse. Después, una voz femenina y amable. Gracias por viajar con nosotros. Ninguno de los cuatro lo oyó en la estación. Pero la grabación no era mía.
Era del túnel, de una versión donde aquello sí sucedió, y de la que habíamos sido eco. No pienso que lo entendiéramos esa noche. Salimos del taller como siempre salen los exploradores cuando creen haber ganado. Sin hablar mucho, con la sensación agria de haber tocado algo que no quieres que se rompa al contarlo. En la escalera, la lluvia nos recibió con la misma obstinación de antes. Arriba, la ciudad había seguido siendo ciudad sin pedir permiso. En la esquina, un bus escupió agua por un charco y nos mojó hasta el hueso, y nos reímos como niños porque no sabíamos aún que todo lo demás nos había calado más hondo. Los días siguientes fueron un equilibrio precario entre la exaltación de tener algo único y la vergüenza de haber participado en una función ajena. Marcus me escribió mensajes de madrugada, en las sesáforos de urbanos donde se hablaba de nuevos accesos, teorías estúpidas sobre túneles secretos que conectan bibliotecas con bancos, mitos reciclados. Lena editó 3 fotos y me las mandó. El andén con la cinta numerada, la placa piezoeléctrica con el borde gastado como si alguien la hubiera tocado 1000 veces, el panel del vagón que decía prueba 13. En la tercera foto, si ampliabas mucho, podías ver un reflejo mínimo en el metal. Nuestros 4 cuerpos comprimidos en un globo de luz, como si el vagón nos hubiera atrapado en su piel parcial. Doc, por su parte, se fue a la biblioteca pública a releer periódicos de 1928. Volvió con una historia que todos sabemos mal. El metro cancelado no solo se debió a sobrecostos. Hubo también un gesto de ciudad que se giró hacia el automóvil con una fe religiosa. Él decía decisiones. Yo, en mi pecho, oía compases. Me pasé una tarde entera con mis audios. Al principio limpié ruidos, quité zumbidos de 60 Hz, suprimí clics. Luego dupliqué la pista, la desfasé 8 segundos y medio y volví a escuchar. No sé cómo explicarlo sin recurrir a palabras que parecen pretenciosas. Las 2 pistas, superpuestas con ese desfase exacto, revelaron lo que había debajo, como la imagen que aparece en papel fotográfico dentro de un cuarto rojo. Oí nuestra conversación con la futura, y en la futura nos delatábamos. Marcus decía que si publicábamos, el sitio se llenaría de turistas de ruina y de selladores municipales con prisa. Yo decía que si publicábamos, la línea, que no es línea y no es metro, perdería su alimento, pasos. Y, sin pasos, el sistema buscaría otros. Doc repetía, la ciudad tiene que sincronizarse con su mito. Nosotros somos barato y preciso. Lena callaba como cuando decide. Esa noche soñé con un tren que no tenía ruedas, que se movía por voluntad de una nota grave. Cuando abres la puerta del vagón, pensé al despertar, esperas ver el mundo. Yo abría y solo había una habitación con paredes de clavos donde cada clavo era un instante clavado, un punto exacto de repetición. Me puse de pie, caminé por la casa, y cada paso sonó doble. No sé si la tentación de volver fue mía o de la voz que aún resonaba. Tampoco sé si la decisión de no volver fue mía o de Lena, que se sentó frente a mí con su café, los codos sobre la mesa, y dijo: si volvemos, la ciudad aprenderá nuestros ritmos y podremos entrar y salir cuando quiera. No cuando queramos. No entiendo. Si entiendes. Eres tú el que está hablando con un eco que aún no pasó. ¿Y te gusta? ¿Y las fotos? ¿Y el panel? ¿Y? Las fotos son ventanas. No enseñes ventanas a quien quiere romper paredes. Marcus no estaba convencido. Nos llamó a los 3 en videollamada, enseñó un esquema que había trazado en una hoja. La estación, los sensores, la secuencia de pasos. Propuso volver con 2 corredores más para darle material al sistema y captar mejor la respuesta avanzada. Dijo respuesta avanzada como quien dice tesoro. Doc, como si mastica palabras antes de decirlas, soltó. ¿Quieres convertirte en calibrador oficial de una máquina de tiempo que niegas que exista? Quiero saber, dijo Marcus. ¿Quieres ser parte?, dijo Lena. Me tocó a mí decir lo que había evitado escribir. Ya lo somos. Desde que repetimos nuestros gestos. Desde que el técnico escribió muévanse exactamente como ahora. Desde que nuestras pisadas están contadas. Lo que oigo en los audios no es un futuro posible, es un futuro utilizado. Somos instrumento. Silencio. Un avión pasó muy alto. Las cámaras de la casa de Lena hicieron ese clic a destiempo de ciertos motores. El mundo, afuera, seguía apurado hacia lugares que no nos necesitaban. No sé si fue cobardía o inteligencia, pero no volvimos. Marcus se molestó un rato breve y luego se le pasó, porque la felicidad lo distrae siempre. Encontró otro hospital abandonado en el condado y, en sus fotos, la luz de las ventanas parecía plata. Doc entregó una charla en una sociedad histórica y habló de movilidad como hablamos de familia, con respeto por lo que salió mal.
Lena imprimió la imagen del panel prueba 3 en 3040 y la colgó en su estudio. Cuando te acercas, dice que se ve el reflejo de una ciudad por dentro, pero que nadie más lo ve. Yo guardé los auriculares de conducción, o sea, en una caja de zapatos con otras reliquias que me avergüenza llamar reliquias. De vez en cuando, al caminar por Central Parkway, me aparto del tráfico y apoyo la palma en la barandilla de hierro que protege los jardines centrales. Si cierro los ojos, siento vibraciones con un pulso que no es de camión ni de bicicleta. Me da por pensar que bajo mis plantas hay un tren que no lleva pasajeros, diseñado para sincronizar versiones de la gente que camina. Un metro sin andenes, una música para el concreto. La ciudad no espera llevar a nadie, espera calibrarse con nosotros para seguir siendo una sola ciudad, la de arriba y la de abajo, la de antes y la de después. Y como toda orquesta, necesita ensayo. Una tarde de julio, de esas en que el calor es un jarabe vehemente, iba cruzando al atardecer cuando escuché algo que me hizo detenerme en medio del paso peatonal. 2 tacones en ritmos distintos pero exactos, una mujer caminando y otra versión de ella misma caminando adelante por 1/10 de segundo. No llevaba auriculares. Los míos estaban en la caja. Me quedé quieto y el mundo se cruzó alrededor como un río impaciente. A lo lejos, una sirena mintió para cualquier otro. Para mí, fue anuncio. La función había comenzado sin nosotros. No he publicado las fotos ni los audios. No porque sea valiente ni discreto, porque pertenezco. Hay una copia de mí que anda 2 pasos por delante, y otra que llega tarde a todo. A veces, cuando me acuesto y la casa por fin aprende a callarse, oigo otra vez el frenado metálico, el panel encendiéndose, el portón que baja, y la voz amable que repite: gracias por viajar con nosotros. Y entiendo, por fin, por qué el túnel olía a metal limpio. No es abandono. Es mantenimiento. Me llevo la mano al pecho, como quien aplaude bajito, y cuento el compás. Si alguna noche vuelvo, lo haré sin cámara y sin amigos. Solo con la certeza de que, al pisar la tiza en el suelo, alguien, una versión de mí más adelantada, ya estará levantando la mano en el momento exacto. Y que, cuando gire la cabeza hacia la valla del techo, veré el parpadeo que me llama por mi nombre sin decirlo. Repetiré. Porque a veces el terror no es que algo te devore, sino que te integre en su ritmo y entonces seas indispensable. No sé si eso me salva o me condena. Solo sé que, desde aquella noche, la ciudad me suena afinada. Y que hay trenes que no llevan a ninguna parte porque no necesitan llevar a nadie. Solo necesitan que sigamos caminando. 3. La isla que respira cemento. La primera vez que vi a Shima fue desde la cubierta de un ferry turístico que rodeaba Nagasaki. No me impresionó como a los demás, que levantaban sus teléfonos para retratar la silueta de acorazado que le dio el apodo de Gunkanjima. A mí me dio miedo. Las murallas de hormigón, las ventanas oscuras como ojos muertos, los esqueletos de los edificios me parecieron menos ruinas y más un cuerpo enorme que había decidido contener la respiración. Desde el barco juré que vi una cortina moverse en un 9º piso donde no había nadie. Esa imagen me persiguió meses, hasta que acepté la invitación de Ken. Era nieto de una de las últimas familias que vivió allí hasta 1974, cuando Mitsubishi cerró la mina submarina y desalojó a todos. Su abuela le había contado historias a medias. Los turnos que se regían por la sirena, el pan que se vendía todos los días exactamente a las 6:05, los corredores donde siempre hacía calor aunque lloviera. Nunca quiso hablar del último embarque, cuando la isla quedó desierta. Ese día la isla respiró, le decía. Ken y yo nos embarcamos de noche en una Zodiac alquilada a un pescador que no hacía preguntas. Nos dejó en silencio a unas decenas de metros, y dejamos que la corriente nos pegara a la muralla. Trepamos por hierros corroídos, con el viento empapándonos la ropa de sal. Arriba, el silencio era tan espeso que ni siquiera las gaviotas se atrevían a gritar. Avanzamos hacia el interior. Ashima era una colmena hueca. Los bloques de apartamentos, con balcones alineados como cajas, enmarcaban un patio central donde el tiempo se había detenido. Caminamos por pasillos estrechos con tuberías oxidadas, carteles de seguridad aún colgados aunque ilegibles, y pizarras escolares manchadas de humedad. De repente, algo nos detuvo. En el suelo había huellas frescas. No eran nuestras. Alguien más estaba allí. Seguimos las marcas hasta un apartamento abierto. Dentro, sobre una mesa de madera astillada, había una radio de onda corta encendida. Siseaba como si buscara voz. Al lado, un cuaderno con anotaciones apretadas en japonés. Palabras como lista, sirena, turno.
Antes de que pudiera tocarlo, la radio habló. Una voz femenina, clara, dijo en japonés: en 5 minutos, arriban. Ken me miró como si hubiera entendido demasiado. Nadie arriba a Ashima, susurró. La radio repitió: 5 minutos. Salimos al techo por una escalera de servicio. Desde allí, la isla se desplegaba en todo su esqueleto. Pasarelas colgantes entre edificios, patios desmoronados, un parque infantil con columpios que el viento meció apenas. El mar alrededor era negro, sin luces de barcos ni reflejos de ciudad. Sin embargo, vimos movimiento. En la plaza central, sombras se reunían. No eran turistas ni pescadores. Eran figuras borrosas, translúcidas, con cascos, con delantales, con mochilas escolares. Marchaban en formación hacia el embarcadero. Una sirena antigua sonó, breve, desde un altavoz que no tenía cables. La radio se ajustó a su tono y añadió: listos en posiciones. Ken se apretó el pecho. Es el embarque, dijo. Mi abuela lo soñaba. Nos acercamos a la plaza. Las sombras se alinearon en filas. No hablaban. No tropezaban. Parecían obedecer un orden perfecto, como si alguien invisible pasara lista. Yo escuchaba el mar, pero bajo su oleaje se oía otra cosa, un rumor de respiración, profundo, como si toda la isla inhalara. Los altavoces crujieron otra vez y una voz masculina gritó: todos a bordo. Entonces, la puerta oxidada del embarcadero, que yo había visto caer horas antes, se cerró de golpe como si obedeciera. Sentimos un golpe en el agua, olas rompiendo contra un casco invisible. El aire se llenó de olor a carbón húmedo, aceite y lana mojada. Es un registro, murmuré. Estamos viendo la memoria de la isla. Ken me negó con la cabeza. Tenía los ojos húmedos. No. La isla está respirando. Y respiró. Un hálito gigante salió por los corredores, por las escaleras, por los ductos. Era un soplido de cemento, caliente y húmedo. Nos tambaleamos. La radio cambió de frecuencia sola y empezó a emitir una secuencia de pitidos. Cortos, largos, cortos. Un código. El cuaderno sobre la mesa lo había escrito: horarios de sirenas. Ken lo entendió antes que yo. Tomó un silbato metálico que había en un pupitre abandonado. Lo sopló. No sonó nada. Pero los altavoces muertos respondieron con un pip. El embarcadero vibró. El rumor de la multitud se detuvo. Las sombras nos miraron, aunque no tenían ojos. En ese instante apareció alguien más. Una mujer de unos 50 años, con un mono de trabajo gris y una linterna frontal apagada. Caminaba con la seguridad de quien conoce cada grieta. No llevaba máscara ni disimulo. Nos miró y dijo, sin presentarse: falta uno. Ken retrocedió. ¿Quién es usted? Responsable del turno, respondió. Su japonés era rápido, seco, como el de los obreros que dan órdenes y no piden permiso. Cada equinoccio venimos a ayudar a la isla a exhalar. Si se queda con el aire dentro, se desmorona. ¿Venimos quiénes? Pregunté. Los que nacimos aquí. Y los que nos deben un favor. Me miró. Tardé en reconocerla, pero lo hice. Meses antes, en Takashima, una enfermera retirada me había contado cómo era la vida en Ashima. Me había dicho que el pan salía del horno a las 6:05 y que nunca había probado otro igual. Yo había anotado sus recuerdos en mi libreta. Me había pedido no publicar su nombre. Ahora estaba allí, frente a mí, vestida como si el turno jamás hubiera terminado. ¿Por qué yo? Pregunté. Porque la isla te llamó, dijo, y señaló la radio. Usó tu voz. Ken no reaccionó. Sus ojos estaban fijos en las sombras del embarcadero. La mujer le puso el silbato en la mano otra vez. Le enseñó un gesto, como un director de orquesta. Él sopló. El aire fue mudo, pero los altavoces devolvieron 2 pitidos. La puerta del embarcadero volvió a cerrarse. El rumor de la multitud se transformó en un gemido largo, como el de un pulmón que por fin suelta todo el aire. El mar se alisó. El viento se detuvo. Y la isla quedó en silencio. La mujer sonrió apenas. Listo. Ashima puede dormir. La miré con rabia y miedo. ¿Y si no hubiéramos venido? Entonces habría aprendido a inhalar sin exhalar. Y habría succionado aire de donde pudiera. De Nagasaki, de Tokio, de cualquier barrio vivo. La nostalgia también asfixia. Nos llevó al embarcadero. En el suelo había 3 marcas de pie pintadas en blanco, tan gastadas que apenas se veían. Nos indicó que nos colocáramos allí. Ella tomó la tercera posición. La radio dio un pitido largo que nos atravesó el pecho como un rayo. Luego todo se apagó. Al amanecer, un barco turístico nos recogió.
Nadie mencionó la tormenta nocturna, ni la radio, ni las sombras. Ken no habló en todo el trayecto. Cuando abrí mi libreta para revisar mis notas, encontré una hoja nueva escrita con mi propia letra. Un protocolo de sirenas, horarios de pitidos y gestos para mantener la respiración de la isla. Al final estaba mi firma, aunque yo no la había puesto. Esa noche, en Nagasaki, soñé que caminaba por pasillos de hormigón y que cada puerta me pedía un silbido. Al despertar, el silbato metálico estaba en mi bolsillo. No recordaba haberlo guardado. Desde entonces, cada vez que alguien me habla de Ashima como atracción turística, me muerdo la lengua. No es un lugar muerto. Es un organismo de cemento y memoria que necesita exhalar cada cierto tiempo para no colapsar. Y ahora soy parte de ese turno. No puedo contarle a nadie que la isla respira, porque si lo supiera el mundo entero vendría a escucharla, y entonces no habría silencio suficiente para sostenerla. Pero cuando cierro los ojos, aún siento aquel soplido húmedo, aquel pulmón gigante que se vació con nosotros tres como válvulas. Y sé que algún día, cuando falten manos, Ashima me reclamará otra vez. 4. Cuando las paredes aprenden a mirarte. Cuando cruzamos el bosque de Brandeburgo rumbo a Belitzheilstatten, las copas de los pinos parecían encorvarse sobre la carretera como si quisieran advertirnos. Era septiembre, y las hojas comenzaban a secarse, aunque dentro del complejo las raíces parecían más vivas que nunca. Yo había leído demasiado sobre aquel lugar. El sanatorio construido a finales del siglo XIX para enfermos de tuberculosis, convertido después en hospital militar en ambas guerras mundiales, escenario de convalescencia de Hitler tras la Gran Guerra, y, más tarde, hospital soviético hasta 1994. Un complejo de más de 60 edificios, muchos ya ruinas, otros aún en pie. Un bosque que se había ido comiendo paredes y techos hasta levantar sobre ellos un pasillo turístico elevado. El Baumkronenpfad, la pasarela de la copa de los árboles. Pero nosotros no íbamos al recorrido oficial. Íbamos de noche, sin entradas, con linternas y cámaras de infrarrojo. Queríamos lo que no aparecía en folletos. El pabellón de mujeres abandonado, las salas de operaciones donde aún colgaban lámparas de techo herrumbrosas, los pasillos donde se rumoraba que se habían quedado atrapadas más de una docena de exploradores que jamás regresaron. Éramos 3. Catherine, estudiante de arquitectura obsesionada con la estética de las ruinas. Jonas, fotógrafo que creía que la oscuridad tenía textura. Y yo, que había prometido no solo grabar sonidos sino también recopilar objetos, aunque eso significara contradecir la regla de oro de la exploración, no llevarse nada. Entramos por un hueco en la valla. El aire dentro del recinto era diferente, más espeso, como si cada respiración viniera acompañada de polvo antiguo. El primer edificio que vimos fue el Teatro Central, fachada roja, ventanas tapiadas, enredaderas como dedos. Seguimos avanzando hasta el pabellón de mujeres, una estructura de 3 pisos donde aún se adivinaban balcones oxidados. Las escaleras crujieron bajo nuestro peso. El yeso se caía a pedazos, revelando ladrillo. En el primer piso encontramos un corredor largo, flanqueado por puertas a habitaciones que habían sido dormitorios colectivos. Las camas metálicas estaban dobladas, y en algunas aún colgaban cinturones de cuero que habían sujetado a pacientes. Catherine se detuvo en una de esas habitaciones. El suelo estaba cubierto de hojas secas, pero en el centro, bajo la ventana rota, había un haz de luz lunar que iluminaba algo diferente. Placas de vidrio fotográfico apiladas dentro de una caja rota. Jonas se agachó y levantó una de ellas. Al trasluz se distinguía una imagen. Un paciente acostado en una camilla, rodeado de médicos con mascarillas antiguas. El rostro del paciente estaba borroso, como si hubiese girado la cabeza en el momento exacto de la exposición. Catherine se entusiasmó. Esto es material histórico. Debemos llevarlo. Yo dudé. Recordé la regla, no tomar nada. Pero la curiosidad pudo más. Guardamos 3 placas en mi mochila, envueltas en tela para que no se rompieran. Seguimos explorando. El quirófano del segundo piso estaba bajo una claraboya circular. El cristal estaba cubierto de musgo, pero la luna lo atravesaba como un vitral enfermo, bañando las paredes de un verde espectral. La sala estaba vacía salvo por una camilla oxidada y un conjunto de lámparas quirúrgicas que colgaban como insectos muertos. El silencio era tan absoluto que oíamos nuestros propios estómagos retumbar. Fue allí donde decidimos probar una de las placas. Jonas había traído un pequeño panel rojo portátil, de esos que los fotógrafos usan para novelar negativos. Colocamos una placa sobre una pared blanca descascarada y encendimos la luz.
Lo que apareció nos dejó helados. No era un paciente antiguo. No era una escena de hace 100 años. Era la imagen de 3 personas caminando por un corredor. Catherine, Jonas y yo. Estábamos de espaldas, entrando en la sala de quirófano. La misma en la que estábamos parados. Catherine se llevó la mano a la boca. Jonas rió nervioso. Yo revisé el marco de la claraboya buscando cámaras modernas, algún truco, pero no había nada. El vidrio estaba cubierto de raíces que parecían moverse apenas con la luz. No puede ser, murmuré. Las placas estaban aquí hace décadas. La segunda placa mostraba otra escena. Un pasillo lleno de hojas secas, con una caja en el suelo. Exactamente el lugar donde habíamos encontrado las placas. Solo que en la foto aparecía una cuarta sombra detrás de nosotros, difusa, alargada, como un cuerpo demasiado alto para caber entero en el encuadre. Jonas temblaba. Quiso devolver las placas al suelo, pero no recordaba exactamente en qué habitación las había recogido. Caminamos de vuelta, guiados por las huellas de hojas movidas, pero cada puerta se parecía demasiado a la anterior. Los corredores parecían duplicarse, repetirse, como si el edificio estuviera editándose a sí mismo. Finalmente llegamos a una habitación que reconocimos por un grafiti en la pared. Un corazón atravesado por un bisturí. Dejamos allí las placas, con cuidado, y salimos corriendo hacia la escalera. El tercer piso olía distinto. A humedad, sí, pero también a algo fresco, como tierra removida. Las raíces de los árboles del bosque exterior habían atravesado las paredes y colgaban como lianas. Algunas habían crecido en espiral, como si buscaran formas humanas. Catherine se detuvo, fascinada, y acarició una raíz que parecía un brazo. Es como si los árboles hubieran adoptado el edificio, dijo. Avanzamos hasta el final del pasillo. Allí, donde antes había estado la biblioteca del sanatorio, encontramos un mural verde vivo. Musgo, raíces y ramas habían tapizado la pared, formando una especie de bosque interior. En el centro, iluminada por un agujero en el techo, se alzaba una silueta vegetal. Un tronco que imitaba el torso humano, con 2 huecos en el lugar de los ojos. Jonas tomó una foto. El flash iluminó la sala y, por un instante, juramos que la figura había parpadeado. El aire se volvió pesado. Sentí un cosquilleo en la nuca. El silencio ya no era silencio, era respiración. No nuestra. Algo grande y lento respiraba con nosotros. Quise salir corriendo, pero mis pies no respondieron. En la pared cubierta de musgo apareció una imagen, como revelada en una fotografía instantánea. Éramos nosotros 3, quietos, mirándola. Era un retrato perfecto, pero lo imposible era que se formara en tiempo real. La raíz que Catherine había tocado se deslizó por el suelo como una serpiente y rozó su tobillo. Ella gritó. Las otras raíces respondieron al unísono, agitándose como brazos. Jonas lanzó la cámara contra el muro, y en el impacto, la imagen en el musgo cambió. Ahora se nos veía huyendo por las escaleras, aterrados. Eso hicimos. Bajamos a trompicones, perseguidos por raíces que parecían crecer a cada paso. Las paredes se llenaban de imágenes nuestras, siempre un segundo adelantadas. Nosotros bajábamos al primer piso, y ya nos veíamos proyectados en la pared del vestíbulo. Nosotros abríamos la puerta principal, y ya nos veíamos afuera bajo la luna. La puerta se dio. Salimos al bosque. El aire libre nos golpeó con olor a tierra y hojas húmedas. Corrimos hasta la valla, sin volver la vista atrás. Solo cuando estuvimos de nuevo en el coche, jadeando, me atreví a abrir la mochila. Las placas de vidrio no estaban. En su lugar, había hojas frescas pegadas, como si alguien las hubiese prensado dentro. En una de ellas, dibujada en verde más intenso, se veía nuestra silueta congelada. 3 cuerpos encorvados, jadeando en un coche estacionado junto al bosque. Esa fue la última foto de Jonas. Nunca más quiso volver a un lugar abandonado. Catherine cambió de tema de investigación, se pasó a estudiar arquitectura contemporánea y dejó de hablar de ruinas. Yo aún sueño con la claraboya verde. Cada vez que cierro los ojos, me veo reflejado en musgo que no existe en mi casa, como si el sanatorio hubiera aprendido a revelar mi vida a distancia. He llegado a una conclusión que no me atrevo a compartir. Belitzeilstatten ya no es ruina, es organismo. Cada explorador que entra queda impreso en sus muros como en una fotografía viva. Los árboles no solo devoran el edificio, lo convierten en cámara oscura. Y el precio de entrar no es el polvo en tus pulmones ni el miedo en tu corazón. Es que nunca vuelves a ser completamente tuyo. 5. La fábrica que aún ensambla fantasmas.
La noche que volvimos a la Packard Plant de Detroit, el viento silbaba entre las naves como si el complejo entero fuera una flauta rota que se negaba a callar. Entramos por el costado este, donde las letras descascaradas todavía decían Packard en un borde de ladrillo que no se había rendido. El plan era sencillo: hacer el último tour antes de que la próxima fase de demolición convirtiera otra sección en un claro de escombros. Pero en Detroit nada es tan sencillo. Las ruinas tienen más memoria que los vivos, y la memoria hace ruido. Éramos 4. Aisha, que no creía en fantasmas pero trataba a los edificios como a perros viejos. Ramón, que veía encuadres a través del polvo y tenía un dron con hélices cubiertas de cinta fluorescente. Lalo, que podía identificar un motor por su olor aun cuando no quedaba motor. Y yo, que había venido por los sonidos. De todos, era el único al que Packard le había hablado antes. Me había susurrado en 2017, una noche de invierno, con una ventisca que pegaba la nieve a los ventanales rotos como munición blanda. Aquella vez juré que el viento traía llaves inglesas de 1939 entre sus dientes. Desde esa noche camino con una grabadora pequeña por si acaso. Una petaca negra gastada, sin filtros, que se traga el aire y regresa con sorpresas. Cruzamos la verja como siempre, con la parsimonia de quien ha repetido el truco muchas veces y sabe que la policía, si aparece, tarda en hacerlo. Dentro, la planta parecía una ciudad ocupada por vegetación obstinada. Arces que crecían entre grietas de concreto, flores amarillas que se abrían sobre charcos de aceite petrificado, musgo corriendo por pilares que una vez habían sostenido una línea de montaje. Detroit sabe de plantas. Las que hacen autos y las que se comen autos sin darse cuenta. Hoy no hay fiesta, dijo Aisha, mirando el cielo inmóvil. Para nosotros sí, contestó Ramón, y elevó el dron. El zumbido se pegó al techo como un mosquito eléctrico. Recorrimos el corredor principal. En las paredes quedaban anuncios pintados a mano. Números de línea, flechas que apuntaban hacia inspección y almacén B3, letras desvaídas como recuerdos que no encuentran dónde sentarse. Pasamos junto a un montacargas herrumbroso, su jaula abierta como una boca que mascó demasiado tiempo la palabra pronto. El suelo crujía bajo la grava y el vidrio. El olor era una mezcla aceitada de historia, metal viejo, caucho, humedad, un rastro dulce de anticongelante que alguien derramó hace décadas y nunca nadie se molestó en limpiar del todo. La idea era llegar al corazón de la nave de estampado, a ese vacío inmenso donde, según el blog de un viejo trabajador que yo había leído, se escuchaba todavía el matraqueo de prensas invisibles a ciertas horas de la noche. Lalo insistía en que eran tuberías de vapor reventadas que se resistían a aceptar su jubilación. Aisha, más pragmática, decía que eran mapaches y el eco. Ramón quería vistas. El drone sobrevolaría el bosque de columnas y bajaría de golpe para un plano subjetivo al ras del suelo, como si una pieza escapara rodando hacia la salida. Caminar por Packard de noche es como pasar la página de un álbum familiar arruinado por la lluvia. Reconoces gestos y superficies, pero no recuerdas si los viviste. Hay paredes donde, si pegas la oreja, oyes a los sindicalistas del 41 discutirse salarios. Hay esquinas donde jurarías que alguien dejó un cigarrillo encendido a la hora del bocadillo. Hay oficinas con calendarios detenidos en meses que nadie lloró. En una de esas oficinas el suelo estaba alfombrado de tarjetas perforadas. Lalo se agachó y tomó una. Registro de control numérico, dijo. O de tiempos. O nada. A veces las tarjetas solo dicen que estabas. Volvimos al corredor. En el cruce hacia estampado, descubrimos algo que no pertenecía al pasado. Una cinta transportadora improvisada con rodillos nuevos, perfiles de aluminio y correas negras tan recientes que aún brillaban. La seguía una fila de motores eléctricos silenciosos, agrupados como ovejas bajo un techo demasiado alto. Aisha frunció el ceño. No había rastro de grafitis en esa zona, ni cristales rotos, ni basura de exploradores urbanos de fin de semana. Estaba limpio. ¿Quién demonios monta una línea aquí? Pregunté. Ramón mandó al dron por el pasillo. La cámara mostró, a 100 metros, una puerta doble de metal con un cartel de seguridad moderno. Casco, gafas, prohibido fumar. Ninguno de nosotros llevaba ese equipo. Atravesamos, sin embargo, con cuidado. Si alguien estaba trabajando ahí, mejor era anunciarse con pasos claros. Lo que encontramos del otro lado nos detuvo como un semáforo en rojo. Una nave limpia, barrida, con marcas de pintura fresca en el suelo. Líneas amarillas que definían corredores, cuadros azules que indicaban zonas de seguridad. A la derecha, una mesa con herramientas ordenadas por tamaño y brillo. A la izquierda, un panel eléctrico con luces verdes, parpadeando como si respirara.
En el centro, la cinta de rodillos que habíamos seguido terminaba en la nada. No había chasis, no había piezas, no había tornillos. Había, en cambio, micrófonos, de esos de medición ambiental, alineados como una guardia. Y contra la pared, un cartel con un cronograma dibujado en un papel de plotter. Arranque marcado en esa fecha, es ahora. Ahora. Esto no es automoción, susurró Aisa. Es acústica. Lalo dio un paso y el suelo respondió con una nota grave. Fue como pisar un tambor. Lo miramos. Dio otro paso, otra nota. Un pentagrama impreso en hormigón. Aisa miró el panel eléctrico. Una pantalla mostraba una forma de onda plana, a la espera. A un lado, un dial etiquetado historial. Giró y la pantalla cambió. Aparecieron curvas de otro día, de otra hora, con etiquetas. 1936, 1941, 1954, 1979, 1996. Las décadas eran archivo. Ramón se relamió. Si le damos al botón de play, propuso. No toques nada, dije, aunque mi voz sonó a niño que sabe que va a tocar. Nos miramos los cuatro. Nadie quería ser el que iniciara una máquina invisible. Nadie quería ser el que se quedara con la sensación de haberse ido sin hacerlo. El panel tenía un botón que decía ciclo. Era anaranjado. Late como un corazón cuando el ojo lo desea. Lalo, para su desgracia futura, extendió el dedo. Pulsó. Al principio, nada. Luego, un soplo en los techos, como si un animal gigantesco se incorporara después de dormir la siesta. El panel mostró un conteo regresivo. 00 y 10 segundos, 00 y 9 segundos. El dron, instintivo, retrocedió unos metros y subió. Yo encendí la grabadora por costumbre, sabiendo que grabaría aire. Aisa apretó la mandíbula. Lalo tragó saliva. El conteo llegó a 0. La cinta de rodillos no empezó a moverse. En su lugar, se encendieron unas cajas grises empotradas en el suelo que yo no había visto. Emanaron un soplo caliente, un colectivo. Y entonces, a lo largo de la nave, sonó un martillazo. No uno, cientos. Pero no salían de ninguna parte. Eran el eco preciso, matemático, del martillazo de 1927. Lo supe, y no me pregunten cómo. Así como reconoces la risa de alguien que ya murió, reconocí la percusión de una prensa que ya no estaba. Otra batería de golpes se sumó, un clac metálico que arrastraba polvo fantasmal. Luego el zumbido sostenido de motores que arrancan con orgullo de haber sido ensamblados por manos que sabían. Luego voces, no palabras, voces, el rumor de una línea viva. Se me erizó la piel. La pantalla registró picos y valles como latidos. Ramón giró sobre sí mismo despacio, registrándolo todo con el clon. Aisa se llevó 2 dedos a las sienes. Lalo lloró sin darse cuenta. Los hombres duros lloran cuando suenan cosas que creían perdidas. No éramos los únicos escuchando. Del extremo de la nave llegó una sombra. Caminaba con casco y chaleco. Señaló su oído, como quien dice ¿lo oyen? Señaló el suelo, como quien advierte pisen con ritmo. «Hey», dijo Aisa. «Este sitio está activo. Deberíamos irnos». «Activa está la ciudad entera», contestó el hombre sin acercarse. «Aquí solo hacemos mantenimiento». No sonó irónico. Sonó como si de veras estuvieran limpiando tubos de órgano. El mantenimiento consistía, al parecer, en afinar la planta a su propia memoria. Lalo dio un paso exacto y el suelo respondió con el chirrido perfecto de rueda mal engrasada. Aisa parchó un hueco de cinta amarilla con el pie y el aire la premió con un CHK de remachadora. Ramón bajó el dron y lo posó a mi altura. Las hélices paradas se convirtieron en 4 signos de puntuación valientes. ¿Quién eres?, pregunté al hombre. Nosotros, dijo, como si la gramática en Packard tuviera otros caprichos. Hoy arranca la línea. ¿Qué línea?, insistí. No hay piezas, no hay carros. La de los sonidos, respondió. Los carros ya se fabricaron. Lo que mantenemos es la fábrica. El panel cambió de década. 1941. El rumor de fondo se volvió rugido. Huelga, consignas, un altavoz torpe pidiendo calma. El aire se llenó de puños invisibles. Escuché el golpeteo nervioso de botas, la vibración de pancartas golpeando costillas de metal. Una voz grave dijo algo que el tiempo desgastó. La planta respondió con un latido más grave. Estaba viva de otra manera. Su biología era ritmo. El hombre dio un par de pasos. Su pisada dejó una estela de latón. No es metáfora. El lugar donde cayó su bota brilló como si hubiera frotado el suelo con bronce. Me miró con una paciencia vieja. Tú eres de oídos.
Quédate detrás de la línea azul y no hables. Si hablas, graba. Obedecí. Saqué los auriculares y me los puse como si fueran cascos de guerra. La sala cambió de década varias veces más. 1954. 1963. 1970, un rumor de aceite más dulce, una línea que canta con suave fatiga. 1979, martillos en huelga, otra vez. La música de ya no mezclada con todavía. 1996, frenesí de grafitera adolescente, botellas rotas, risas, banda sonora del abandono, atlas de ecos. Enciclopedia de ruidos precisos. La planta no fabricaba objetos, fabricaba recordatorios. Y nos estaba utilizando como piezas de repuesto. La pantalla parpadeó. Arranque un pitido fino atravesó mi cráneo. Entonces el técnico, lo llamo así por abreviar, hizo un gesto con la mano, la palma hacia abajo, y pisó 3 veces marcando un compás ternario. Lalo imitó sin saber por qué. Ramón, puro instinto, golpeó con los nudillos una viga a su lado. Aisha, contra su costumbre, dejó que el cuerpo decidiera y dio 3 pasos cruzados, como si la nave la estuviera enseñando a bailar. Yo, marioneta feliz, golpeé con el índice el borde de mi grabadora. Tap tap tap. Lo que se encendió entonces fue una cinta transportadora de aire. No la veías, pero te llevaba. El sonido que surgió me atravesó como una aguja. Un zumbido sostenido, exactamente a 60 hercios, que se modulaba hacia arriba en 2 hercios cuando alguien caminaba en la zona amarilla y hacia abajo en 3 hercios cuando alguien reía. La planta aprendía los cuerpos y modulaba su música. Un coro de invisibles se nos unió. Imaginé sombras de overoles azules ocupando puestos, ajustando tuercas, mirando por encima del hombro para asegurarse de que el compañero no se había distraído. Yo lloré sin pudor. No era tristeza. Era memoria que por fin encontraba parlantes. ¿Qué pasa si alguien corta la luz?, preguntó Aisha. Se oiría mejor, dijo el técnico. La memoria no necesita electricidad. La electricidad solo la ordena. Me quedé una vida entera en ese minuto. Todo duró 36 minutos reales. Lo supe por la grabadora. También supe otra cosa. Ese fue el último minuto que oí como los demás. Al final del ciclo, cuando el panel parpadeó pausa y los micrófonos bajaron, sentí que el zumbido 60, 2, 3 no abandonaba la sala. Se había enganchado a mi oído interno. Mi mundo, desde ese instante, quedó afinado a Packard. Corten, dijo Ramón, como si estuviera en un rodaje. Lo tenemos. No, dije. Él lo tiene, señalé mi pecho. Nadie entendió. El técnico hizo ademán de retirada. Caminó hacia la puerta doble de metal, la abrió sin ruido y, antes de cruzarla, se volvió. No suban nada. La fábrica hace su propio archivo. Si lo suben, la gente vendrá a hacer su propio ruido, y esto no sabrá qué memoria repetir. Nos calculó con ojo experto. De todos modos, uno de ustedes se queda con la línea en la cabeza. Con eso basta. ¿Cuál?, preguntó Aisha. El que vino por los sonidos, dijo, y desapareció. Salimos con el dron a medio metro del suelo, siguiendo el rectángulo dinámico de su pantalla. Afuera, Detroit seguía siendo ese animal hermoso que no sabe si quiere dormir o correr. Lalo se detuvo en un descanso de escalera y me miró raro. ¿Escuchas eso? ¿Qué? Nada. Sonrió. La mejor nada de todas. Un silencio con forma. Me quedé quieto. Ya no estaba escuchando nada. Estaba oyendo el 60, 2, 3 de la línea, pero sin la sala, sin los micrófonos, sin las décadas. Era un zumbido doméstico en mi oído, un transformador feliz colgado de mis huesos. Caminé y el tono subía 2 Hz. Reí por lo absurdo y bajó 3. Era obediente a mí. No, peor. Yo era obediente a él. Esa noche, en casa, abrí los archivos. La grabadora había captado lo que debía, pero sobre todo había grabado lo que no podía. El martillazo de 1927 con una claridad que ni los archivos de radio, el rugido del 41, el susurro del 54, y esto me asustó 2 capas más. Sonidos que se iban a grabar la semana siguiente, cuando volviéramos, porque claro que íbamos a volver, y yo me resistiera, y el técnico girara el dial a 2017 para que entendiera que los ruidos viejos también se ensayan. La planta me mostraba el cronograma como quien te tiende un horario escolar. Cerré el portátil con la violencia que uno reserva para los insectos. A partir de ahí, las cosas se pusieron raras. Al tercer día, el timbre de la bicicleta de un niño en mi calle sonó exactamente como el CHK de la remachadora.
A la semana, el microondas empezó a zumbármelo a 62 cuando calentaba café y a 65 si calentaba sopa. Cuando el vecino arrancó su camioneta vieja, mi oído inyectó el rugido perfecto de una línea que había ensamblado motores de otra época. No era tinnitus. Ojalá lo fuera. Era Packard viviendo en mí. Me lo tomé mal, claro. Fui al otorrino. Pruebas normales. Me sugirió descanso auditivo. Fui al psicólogo. Me dijo que quizá era una forma de apego a la ciudad, una sublimación del duelo industrial. Me reí sin humor. El duelo no hace zumbidos a 60 hercios exactos. Empecé a dormir con tapones. El zumbido se volvió sueño y aprendió a respirar conmigo. En poco tiempo, dejé de oír la realidad como antes. Oía un mundo posproducido por una fábrica que se fabricaba. Aisa insistió en no subir nada. Ramón dijo que al menos el plano del dron, sin audio, era oro. Lalo, supersticioso como los mecánicos buenos, rompió la tarjeta perforada que había guardado por si acaso y tiró los trozos a un contenedor en la Bernard High. 3 días después, en un taller de Amtrak, juró escuchar el mismo arpegio de los rodillos en una cinta de collares de plástico. «Nos sigue», dijo. Asentí con una vergüenza rara. Yo sabía que a mí me habitaba. No hemos vuelto a Packard. No porque falten ganas, Ramón sueña con un traveling que arranque en el bosque de columnas y termine en la luz azul de la tarde, sino porque entendimos la advertencia. Si volvemos y encendemos la línea, la ciudad podría aprenderse nuestra música y usarla para sustituirla de otros. Detroit ya improvisa demasiado como para que vengamos con partituras del pasado. Además, yo no sería el mismo si pisara otra vez esa nave. Me volvería instrumento, no oyente. Y no sé si quedaría algo de mí después del ciclo. A veces, al cruzar por la I-94, paso cerca y bajo la ventana del auto. El viento trae un olor a hierro mojado que me sabe a infancia sin que pueda explicarlo. Escucho. El 62-3 me acompasa el corazón. Yo acelero, el tono sube 2. Freno, baja 3. Ríe mi copiloto. La línea le contesta desde mi oído. No lo comento. No quiero contagiar el archivo. El mes pasado, mi grabadora murió. O eso pensé. La encendí para registrar un ensayo de una banda amiga y no captó nada. Revisé cables, baterías, todo. Nada. Hasta que, al llegar a casa, la encendí para escuchar y ahí estaba. Packard, de nuevo. La grabadora ya no tomaba el aire. Tomaba mi aire. Se había convertido en una consola para el zumbido residente. Me reí, lloré, y acepté. La fábrica ya no necesita micrófonos. Me usa a mí. Al contar esto, peco contra la advertencia. Pero no subo nada. No hay video, ni audio, ni mapas. Solo palabras. Y las palabras, como los ladrillos de Packard, se agrietarán con los inviernos hasta volverse suelo. Tal vez entonces alguien pise esta historia y oiga un martillazo antiguo, y creerá que lo ha imaginado. No seré yo para decirle lo contrario. Yo seguiré oyendo. Seguiré afinado. La gente dice que Detroit es un eco de sí misma. Que algún día el último edificio caerá y solo quedará un campo de viento. Yo sé otra cosa. Incluso si cae todo, la ciudad se mantendrá en pie en los caneos que se dejó. Hay quienes llevan dentro el rugido de los V8, otros la sirena de fábrica a las 7 en punto, y alguno, yo, carga con una línea invisible que fabrica ruidos con precisión de relojero. No siento miedo ya. Siento un honor peculiar. Me han nombrado afinador involuntario. Si me ves en algún concierto, mirando al vacío con los ojos cerrados, no pienses que odio la música. Estoy escuchando cómo la fábrica acompaña a la banda. Si me sorprendes riendo a destiempo en una conversación, no pienses que soy grosero. Acabo de recordar cómo se reía el metal. Y si un día me cruzas en la Packard Plant, si aún queda una nave en pie y un corredor con flechas, y me ves caminar por la línea amarilla con cuidado de coreógrafo torpe, no llames a nadie. Déjame tocar 3 veces con los dedos el borde de una columna. Y juro que el aire devolverá el CHK de 1941 con el pulso exacto que necesita para seguir sonando. Porque hay fábricas que ya no ensamblan autos, pero ensamblan algo más raro. Las personas que no aprendimos a vivir en silencio.